no estaba previsto en mi vida el que me dejara, digamos, que me pidiera la excedencia para hacer una startup, pero llega un momento en que cuando uno hace ciencia también se plantea qué cosas pueden ser útiles y cambias un poco el chip, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero sobre todo lo que os quería contar un poco es cómo salen estas ideas, ¿no? O sea, de lo bonito que es de cuando uno se mete a hacer ciencia y no se preocupa de otra cosa que realmente ir a por los problemas grandes, lo que ayer se hablaba de haz lo que más te entusiasme, pues las cosas que salen. Yo, como os conté un poquito ayer, soy valenciano, estudié en Valencia, me formé fuera en el Reino Unido y luego en Estados Unidos y acabé en Berkeley y acabo de volver y os voy a contar un poco, relevante también, por supuesto, a este curso, voy a hablaros de técnicas de electrofisiología, que cuando yo empezaba mi postdoc en 2002 era una revolución por lo que se podía hacer, ¿no? De registrar muchísimas neuronas en el cerebro a la vez, y ahora lo veremos. Voy a pasar directamente aquí al problema del que os voy a hablar, ¿no? Que es el del interfaz cerebro-máquina. O sea, esto es lo que a mí me captivó en ese momento que hablábamos ayer, de cómo uno está haciendo el doctorado y a lo mejor se pierde por ahí o tiene sus bajones o siempre le parece más bonito lo que está haciendo el otro, cosas así, ¿no? Los típicos problemas que uno se atasca. En mi caso, cuando apareció el primer estudio sobre el interfaz cerebro-máquina, me pareció una maravilla, porque, digamos, lo que veis aquí tenía todos los ingredientes que me interesaban en ese momento, algunos de los cuales yo ya sabía, me había formado, y todo lo que me quedaba por aprender, ¿no? O sea, toda la parte de ingeniería que yo había estudiado o estaba estudiando en ese momento, de la parte de IA, pero todo lo que era realmente el cerebro humano y robótica y la aplicación médica, ¿no? Es decir, en este diagrama, esto lo que representa es un poco el caso en el que alguien tiene una lesión, vamos, en el cerebro o en médulas. Ah, que no se me oye atrás. ¿Me oyes ahora? Mejor. Alguien con algún problema en médula, por ejemplo, un accidente, que tenga parálisis. La idea de esta interfaz cerebro-máquina empezaba con, bueno, podemos hacer que las neuronas que controlaban el movimiento del brazo, en el caso normal, puedan activarse y modular en el caso en el que la persona no se mueve, cuando no hay movimiento voluntario, ¿no? Entonces, si eso pudiera ser así, entonces tenemos un caso en el que podemos realmente hacer una interfaz, o sea, conectarnos al cerebro, hacer un bypass de la columna se convierte en este momento en esta red neuronal, ¿no? O sea, many to few transformation, ¿no? O sea, muchas entradas, cada línea de esto es una neurona, o sea, la descarga, las espigas de una neurona, y la red lo que hace es, digamos, traduce esa actividad neuronal en, por ejemplo, unos comandos de control en posición X o Y o Z de la mano del robot, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es un poco la idea. Y esto realmente es lo que hace nuestra médula espinal, ¿no? O sea, bajan muchísimas proyecciones del cerebro, de muchísimas más neuronas que hay ahí, o sea, es una many to few, de muchas a pocas, ¿vale? Y se traduce todo, pues en el caso del brazo, en 20 grados de libertad, en 20 señales, ¿no? Desde el hombro a los dedos, por ejemplo. Y es un problema muy difícil en ingeniería de solucionar, o sea, lo que es el control de robots con muchos grados de libertad. El cerebro lo ha hecho a través de la evolución, millones de años, ¿no? Pero esto realmente es lo que os cuento. O sea, todo el problema central es esto. Si hay un ictus o una lesión aquí y esos circuitos se interrumpen, podemos, digamos, hackear o hacer una interfaz con estos o conectarnos con esos circuitos y recobrar el movimiento. Esa es un poco la tesis de este campo. Cuando yo empezaba me decían, sí, hay robots de sobra que están fenomenal, pero no tenemos ni idea de cómo controlarlos, ¿no? Y es verdad. En aquel entonces ya existían estos robots que son así muy desarrollados algunos por DARPA, que es la agencia que depende del Ministerio de Defensa en Estados Unidos, que realmente son muy sofisticados, pero el controlar esto realmente con el cerebro es un problemón enorme, ¿no? O sea, porque no es trivial. Entonces, a eso decidí dedicar mi carrera. En esta transparencia os voy a resumir un poquito las distintas técnicas que hay de electrofisiología, ¿vale? Desde puramente no invasivas, como el electroencefalograma, el EEG, a lo que vais a ver hoy, ¿vale? Que es la actividad de neuronas individuales, las espigas de esas neuronas, ¿vale? En esta dirección, aumentamos en invasividad, en riesgo, pero también obtenemos más información y resolución, y en esta, por supuesto, lo que es riesgo, seguridad, al contrario, ¿no? O sea, son inversas. Problema, pues que cuando estás con el EEG, que es lo que te demuestra este electrodo aquí, en este, digamos,
esta viñeta, ves la sección del cerebro. Todo esto es la parte más o menos de actividad que está registrando. Lo que estás haciendo es registrar un poco como el ritmo de esas neuronas. La actividad agregada de todas, y se generan como unos ritmos, ¿vale? Entonces te dice cosas del estado, a lo mejor, de esa zona, de lo que está pasando, pero que no tiene nada que ver con lo que es el disparo de una neurona individual, ¿vale? Entonces, conforme te vas metiendo, pues con otras técnicas que hay, similar al EEG, pero debajo ya del cráneo, la resolución es mayor, pero sigue siendo ese tipo de campo potencial, que se llama, ¿vale? Y cuando ya te metes ya dentro, es lo que es intracortical, pues puedes obtener esa misma información de campo ya, pero de una sola pocas neuronas, o si me filtras la parte de alta frecuencia de esa señal, lo que es la descarga, las espigas, que es lo que veis aquí. Estos son registros de mi laboratorio, en uno de los primeros macacos que implantamos en Berkeley. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de un array de 64 electrodos de tungsteno, 35 micras de diámetro. Esto era el estándar en aquella época, ¿vale? Separados 50 micras uno del otro. Y aquí, pues, en una craneotomía, pues metes y tienes 64 canales, pues a lo mejor en la capa 5 de M1, y esto es lo que obtienes, ¿no? Esto es la primera semana, digamos, de registros. Tienes algunos canales con unas señales espectaculares, o sea que de libro de texto, digamos, esto no es normal en este tipo de registros así crónicos. Es más este tipo de neuronas que veis aquí, que son también increíbles. Quiero decir que la información que tiene la amarilla puede ser incluso más que la que tiene la verde, pero a nivel de calidad del aislamiento de esa señal, del registro de señal ruido, esto es casi de lo que se conocía antes como registros de una neurona cada día, ¿no? Lo que es agudos, o sea que antes que esta revolución de registros crónicos, lo que el neurofisiólogo hacía era meter un electrodo solo, que tardaba su tiempo, aislar, o sea, detectar una neurona y hacer que el mono hiciera pues, una tarea, lo que fuera la tarea de comportamiento de 1 hora o 2 horas ese día, registrando esa neurona solo, una, ¿vale? Imaginaros, entonces, para publicar un estudio tenías que hacer un mínimo de 100 neuronas, o sea, 100 inserciones en uno o en 2 monos preferentemente, y luego juntar todos esos registros y hacer las funciones de que esas 100 neuronas registradas en 100 días distintos informan sobre lo que tú estás mirando, cuál es tu pregunta, ¿no? Del cerebro, que tiene su historia también, porque puedes pensar, bueno, pero ¿cómo puedes demostrar eso? O sea, son neuronas que estaban activadas en días distintos, mientras que aquí realmente puedes encontrar conectividad de estas neuronas en el mismo día. O sea, tienes un ensamble pues, de 128 neuronas, ¿vale? En un área de a lo mejor de 3 por 3 milímetros cuadrados, y puedes empezar a utilizar medidas de teoría de la información para ver cómo esas neuronas pueden estar conectadas entre ellas de forma funcional, no anatómica, pero dice muchísima más información. Y esto es cada día, o sea, en cada día puedes registrar más neuronas de las que se tiraban antiguamente durante meses con un sujeto, ¿no? O sea, esto fue un poco el poder o sea, la revolución de esta tecnología, el aspecto espacio-temporal, de poder ver una ventanita pequeñita, como os contó Rafa ayer, con la analogía de los píxeles de la televisión, pues una ventanita muy pequeñita, pero aún así ver cómo estas neuronas en tándem están todas trabajando mientras el mono está desarrollando una tarea. Hoy en día, el equivalente a esto, o sea, esto es del año 2005, pero vamos, igual empezó a principios de 2000. Hoy en día tenemos esto, pero en miles, o sea, se ha sofisticado. O sea, en aquella época, acordaros también que todo este crédito es de los neurofisiólogos, o sea, todos los amplificadores de estas técnicas en concreto se han desarrollado no por ingenieros, sino por neurofisiólogos en sus laboratorios cacharreando, ¿vale? Cuando esto empezó a funcionar, se metieron los ingenieros. Entonces, en todos los departamentos de universidades, pues, de ingeniería electrónica se pusieron todos ahí a trabajar. Claro, veían esto como problemas muy interesantes, y si lo miniaturizamos más, y si lo hacemos wireless, y si metemos en vez de 100, 10.000 canales. Entonces, hoy en día, por poner un ejemplo, está lo que es el IMEC Probe, que es el electrodo fabricado en IMEC, que es una fabrication facility muy potente en Bélgica, ¿vale? La número en Europa, y tienen unas capacidades para poder hacer una electrónica, digamos, de alto standing. Tienen el equivalente en lo que es en un shank, o sea, en una columna muy pequeñita de... La última vez que lo miré creo que eran... ¿Cuál es la última versión? Pixel 2.0, 1000 electrodos. Pero esa es la de primate también. Es la misma.
Vale, es que cuando la última vez que presté atención estaba roedor, primate y estaban trabajando, Eddie me decía, en la de humanos. Que yo sepa, el NeuroPixel 1.0 lo metió en humanos y tiene también mil electrodos. Pero solo puede registrar como mucho 100, tienes que escoger cuál es. Ya, vale, eso es. En humano, por supuesto, va todo un poco más lento, pero en los modelos que hay para animales de estos electrodos, o sea, cuando ves lo que se registra, el equivalente a esto, te das cuenta de dos cosas. Uno, el poder de esta tecnología. Dos, que ya no puede el científico él solo encargarse de hacer lo que se llama el spike sorting, de separar. Esto lo hice yo a mano. O sea, esta slide la hice yo porque cada canal te pasas tu rato aislando estas neuronas. Cuando tienes miles, no puedes. Es ya el dominio de la IA, ¿no? Algoritmos que se encargan ellos de decir lo que es ruido y lo que es señal. Y cuando ves la imagen, me acuerdo la primera vez que vi una imagen de un NeuroPixel de los 1024 canales puestos así, en un animal, se me ocurrió la palabra no fisiología, sino electroimagen. Porque es que ves las neuronas, pero ves como un continuum, porque todos los electrodos están cerquita, que tienes hasta el mismo contacto al lado del anterior, y ves la neurona representada, cómo va apareciendo y cómo va desapareciendo. Es como una imagen, ¿no? Y es muy bonito. Y el poder de estos, claro, si empiezas a hacer arrays de estas probes de 1024, pues empezar a pensar ya el número de canales del que estamos hablando, ¿no? Y por daros otro dato, de esta revolución de ingeniería que se metió en neurotecnología, salieron muchas compañías, algunas han salido ya, otras están bajo el radar, pero hay una que es Paradromics, por ejemplo, que llevan ya sus 10 años, que están trabajando en un conector y ya lo están poniendo en humanos, en un conector tipo como un USB, ¿vale? Pero circular, de 100.000 electrodos, ¿vale? O sea, estamos hablando ya de fibras pequeñísimas, pero ya de unos números que a uno le dan a pensar que se pueden ya abarcar otras cosas, ¿no? Otro tipo de estudios y otras aplicaciones, ¿no? O sea, el campo va avanzando, ahora ya en el dominio ya con los ingenieros dentro. Si tenéis alguna pregunta durante la charla, pararme, ¿vale? Porque yo creo que es mejor que esperarse siempre hasta el final. Vale, pues con todo esto, el campo en el que yo estoy trabajando un poco y lo que es la visión de a dónde puedes ir con neurotecnología, con inteligencia artificial, que es este algoritmo que os he contado antes, pero que en aquella época se llamaba el decodificador y ahora es la IA, porque es eso y otras cosas más, que, digamos, hacen que todo este lazo, este bucle cerrado sea todavía mucho más potente, ¿no? Que se pueden hacer cosas que antes no se podían, pero la idea es la misma, ¿no? O sea, las tres disciplinas, y neurociencia más la neuroética, todo junto es un poco lo que empuja este campo, ¿no? de soluciones motoras primero, o sea, de lo que os hablaba de parálisis, a salud mental. O sea, utilizar estas tecnologías para sensar enfermedades mentales en distintos nodos del cerebro, si pudiéramos tener tecnologías que fueran, aunque fueran invasivas, pero que pudiéramos sensar parte de la red que forman estas enfermedades y estimular, ¿no? Esa es la parte, o sea, la parte de actuación no es mover un brazo, sino es estimular eléctricamente, ópticamente, con la modalidad que sea, estimular en los nodos de la red donde se quiere, por ejemplo, inducir plasticidad para, desaprender, por decir una palabra, o sea, por aplicarlo directamente en inglés, unlearn, comportamientos maladaptativos, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que sean cosas adquiridas por trauma, etcétera, poder un poco, o sea, intentar no solamente tratarlo, que sería tengo depresión, se te estimula en un punto y se te alivia un poco el efecto, que eso ocurre ya, pero un poco tratarlo de forma para borrar o modificar esos circuitos que dan lugar a esa depresión. Eso es un poco el sueño, eso ahora mismo no existe, pero eso es a donde va el uso de estas tecnologías en vez del tradicional que es la farma, ¿no? Que es más un compuesto molecular y que no es personificado, sino que es un poco global, con sus efectos secundarios y que realmente no cura, trata, ¿no? O sea, eso es un poco el desafío de la tecnología en el espacio de salud mental, que es más complejo que el de la neurología o, por ejemplo, solucionar un problema motor. Esto ya es real hoy. De esto ya hay compañías, por deciros un nombre, una en concreto, la de Gregoire Courtine, que está en el EPFL en Lausanne, que es el líder mundial en, digamos, en hacer que ratas, monos y ahora ya humanos anden, o sea, con lesión de médula, que puedan andar por estimulación en la columna y ya también con un BMI que controla el estimulador y todo, y o sea, digamos que sus 20 años de investigación en esto, de esos resultados, ya o sea, llegaron a un nivel tal cual que salió su compañía, ¿no? O sea, él tiene ya una compañía que pronto la veréis ya, esto será como
como el médico hoy en día, cuando a alguien le prescribe el estimulador para Parkinson, pues en su día se puede decir, pues usted se puede poner un estimulador y puede volver a andar y salir de la silla de ruedas. Esa es la idea. Entonces, esto, cuando yo empezaba, era el sueño. Decían, sí, en 10 años se podrá. Pasaron 20 y tantos. Esto ya se ve saliendo, la punta del iceberg. Esto no existe todavía como tal, a nivel clínico. Es todo dominio digamos, de la investigación. Pero yo tengo fe en que se verá. Esto que veis aquí son, solo para que luego podáis comprobar un poco también los progresos, ¿no? Estos son monos en mi laboratorio, bueno, cuando yo estaba haciendo mi postdoc en Duke, en el lab de Nicolelis, y son los primeros estudios en el que un mono, por ejemplo, aquí veis que está con el brazo apoyado en el plato aquí de la silla sin moverse, y está aprendiendo a controlar ese cursor para cruzar esa diana y que le den un poco de zumo de frutas cada vez que la cruza, ¿no? En este caso es lo mismo, pero con un robot dentro del loop que hace que la tarea sea más difícil porque el robot introduce inercias, delays y tal, y el cursor va más loco, y este mono está intentando buscar la forma en cómo puede controlar eso, y en este caso es lo mismo, pero una tarea más de alcance y agarre. Es simplemente para mostraros, luego veréis un poco la diferencia y con qué técnicas esto ha avanzado más, ¿no? Pero cuando las primeras demostraciones, a principios del 2000, eran así, o sea, un poco veías los dos lados. Esto puede tirar, o sea, esto realmente va a funcionar. Un primate es capaz de modular actividad que antes controlaba el brazo para controlar una cosa que no tiene que ver nada con el brazo, pero que haya muchísimo por avanzar. Y es un poco los dos problemas del campo, los dos desafíos para que esto llegue a ser algo pues, como el implante coclear o el estimulador de Parkinson, ¿no? Algo que el médico puede, o sea, tu neurólogo te puede prescribir y decir, estas son tus opciones, riesgos, beneficios, qué es lo que quieres. Pues entonces la pregunta en este campo del BMI es ¿dónde estamos? ¿No? Entonces se puede resumir todo en dos categorías de problemas, lo que es la tecnología en sí, o sea el implante, ¿vale? Y suponiendo que esto dure y sea fantástico y no se rompa y sea mínimo y tal y cual, ¿qué puedes hacer con ello? O sea, ¿conviene o compensa implantarse, digamos, no voy a decir un chip, es decir, un dispositivo o sea, un BMI para poder recobrar el movimiento, sí o no? Entonces, en la primera categoría de este problema, o sea, el por qué no, o sea, los desafíos realmente, el más grande es el de ciencia de materiales. Es cuando metes un electrodo, el material que sea en el cerebro al final, sus mecanismos de protección van a acabar con ese dispositivo. O sea, acabar me refiero que lo van a degradar de tal forma que la señal cada vez va a ser peor. Y al final uno acaba registrando ruido, ¿no? O muy poca señal. Aquí veis un corte histológico en el que esto era un electrodo y a las 2 semanas lo sacaron. Y ves la glía formada alrededor del electrodo, ¿no? Eso es el cerebro protegiendo. Y un ejemplo en el que las neuronas, que es lo que veis en verde, digamos, se quedan más aisladas, ¿no? O sea que la capacidad, o sea, la señal, digamos, se degrada. Esto ha sido y sigue siendo, digamos, uno de los problemas más grandes. Grandes me refiero a que las técnicas que hay, lo que está aprobado por el FDA, te dura 5 años como mucho, pero más diría 2 o 3. ¿Vale? Uno quisiera pues, que si se va a implantar algo en el cerebro le durara una década, 20 años, pero no 2 o 3. ¿no? Entonces, los demás problemas, miniaturizar, hacerlo inalámbrico, incrementar el número de canales, todos son problemas de ingeniería y se van solucionando y cada vez hay dispositivos mejores y eso es lo típico que sabes que eso se soluciona y a eso se llega, ¿no? Cada 3 años vas viendo pues, cómo va evolucionando y puedes un poco extrapolar ahí y ver que eso no es un problema, o sea, eso es un problema que se va a solucionar. Los problemas que son los big problems, ciencia de materiales, este es uno. Ya está, hay una compañía española que lo está haciendo muy bien y que en el otro curso que hicimos en Santander, la CEO Carolina Aguilar nos dio una charla, la compañía se llama InBrain. InBrain apostó por un material que la Comunidad Europea apostó 1 billón de euros, que es el grafeno, que tiene unas propiedades eléctricas muy interesantes y ellos apostaron por utilizar el grafeno como sustrato para los electrodos para registrar en interfaces cerebro-máquina, o sea, en aplicaciones de neurotecnología. De momento están teniendo resultados buenos, veremos, pero quiero decir que eso es un ejemplo de compañías ya muy focalizadas en vamos al problema, porque si solucionamos eso, todo lo demás ya funciona. Es como poner algo con Lego y tienes ya montado ahí tu dispositivo que lo puedes aplicar a lo que quieras, ¿no? Pero eso hay que solucionarlo, ¿vale? O sea, desafío 1, el interfase. Para eso, o motivado por eso,
Vale, lo que os decía al principio, en esta charla lo que quiero es daros un par de ejemplos de ideas, o sea, de lo que es proyectos de investigación en el mundo académico, de Deep Science, cómo llegan eso al mercado, ¿no? Y el primero es este. Yo os digo, la palabra startup no estaba en mi vocabulario, yo estaba enchufadísimo en mi laboratorio con esos registros que os he mostrado y pensando en hacer experimentos. Si me da tiempo, o sea, depende del tiempo que tengamos, os enseñaré más o menos de lo que estábamos haciendo, pero realmente yo utilizaba la tecnología para hacer ciencia hasta ese momento, ¿vale? Y lo que estaba mirando era pues, cómo el cerebro del primate aprende nuevos comportamientos, o sea, aprende de cero. De cero es como cuando aprendes a hacer, yo qué sé, a jugar al tenis y no has cogido una raqueta en tu vida y se pudieran registrar todas tus neuronas que están, digamos, relacionadas con ese aprendizaje y vieras qué circuitos son necesarios, esa plasticidad, hasta que llegas a un nivel, digamos, ya de máster y que, aunque no juegues en un mes, coges la raqueta y sacas tu memoria motora y juegas, no tienes que reaprender, ¿no? Entonces, la analogía a eso era el Brain-Machine Interface, cómo el mono aprende a controlar un robot o un cursor, que es algo que no controla en su vida, de cero, o sea, tú seleccionando neuronas arbitrarias, 100, 200, es decir, estas son las neuronas que definen el output del cerebro y a partir de ahora voy a observar cómo estas neuronas y otras que también estoy registrando de ellas se reconfiguran, cómo se reconectan, cómo se disparan ellas para hacer en cada ensayo que el funcionamiento sea mejor, o sea, la curva de aprendizaje, ¿no? Esa plasticidad y cómo, bueno, y todos los controles para ver pues si realmente se forma una memoria o no, etc. Eso resume un poco pues 2 décadas de trabajo. Lo hicimos con técnicas como os estoy contando ahora, hasta lo que visteis ayer con imagen de calcio, o sea, todo lo que sea ver en el cerebro ese aprendizaje. Por supuesto motivado por las aplicaciones de eso, tanto a nivel de desarrollar la tecnología para aprender más sobre el cerebro, pero sobre todo por la parte clínica, ¿no? De que esto se convierta realmente en medical devices, ¿no? O sea, cosas que puedan ayudar a la gente. Vale, pues motivado por eso, motivado por lo primero, aquí es full disclosure. Un colega mío y yo del departamento, que colaborábamos, en el departamento de Ingeniería Electrónica en Berkeley, quisimos definir un problema que fuera lo suficientemente difícil o sea, casi imposible y que durara como una década, problemas de década de longitud, no de una tesis si fuera, ¿no? O sea, 10 años mínimo y casi en la frontera de lo imposible. ¿Para qué? Para atraer a los mejores doctorandos. O sea, en Estados Unidos, como sabéis, muy competitivo, pues cada universidad pelea por intentar atraer, admitir a los mejores doctorandos para su programa de doctorado. Entonces, es cuando vienen y les invitas, o sea, que los admites y vienen ellos, lo que se llama el Visit Day, para ver pues, cómo es la universidad, qué laboratorios hay, ver si se ven ellos allí, tal y cual. Tú les tienes que seducir con las cosas más bonitas y excitantes que podáis imaginar. Es decir, mira, si vienes a mi laboratorio, pues trabajaré en esto y en esto y en otro. Entonces, motivado por un problema así, que fuera, vamos a solucionar lo que hoy en día no funciona en BMI, se nos ocurrió la idea de desarrollar una tecnología que fuera, o sea, muy pequeña, lo pudieras escalar para el cerebro a tamaño de 50 micras cúbicas, pero fuera del cerebro para lo que es aplicaciones en Bioelectronic Medicine, puede ser, o sea, que fueran aunque sea de milímetro, pero en cualquier caso de un factor 2 o 3 órdenes de magnitud más pequeño de lo que hay por ahí, que no necesitara cables, baterías ni nada, ¿no? O sea, que algo que pudieras implantar, que por fuera pudieras hablar de forma no invasiva, pudieras enviar energía y pudieras leer información. Entonces, se nos ocurrió la idea un poco de lo que llamamos así de forma anecdótica, que luego se quedó el Neural Dust, ¿no? Que es, aquí veis un prototipo, o sea, la llama de un dedo, este es un prototipo en los que hicimos al principio, que básicamente el Neural Dust lo que tiene es un piezo-cristal, que es esto de aquí, que es un elemento muy interesante porque resuena con energía ultrasónica, o sea, con ultrasonidos. Esto se pone a vibrar y al vibrar eso se convierte en un transductor de energía mecánica, de vibración a eléctrica, a corriente que alimenta lo que tengas aquí, el circuito. O sea, es como una fuente de alimentación que se activa en cuanto recibe ultrasonidos y cuando no está ahí pasiva y no hace nada. Antes de eso, de seguir os digo, ¿por qué ultrasonidos? Porque cualquier cosa implantable, si tú quieres hacer esto de poner como electrodos muy pequeñitos por el cerebro para evitar la rigidez de lo que habéis visto antes, que son como electrodos ahí rígidos que se meten y que hay se llama micromotion, ¿no? El movimiento del cerebro, pues también eso genera como
lo que se llaman microlesiones. O sea, lo que genera esa glía y esa reducción de la señal ruido es no solamente la degradación del material, sino que tú cuando te mueves, el cerebro se está moviendo. Y si tienes algo implantado ahí rígido, pues los electrodos respecto al movimiento del cerebro, pues está como creando una fricción, ¿no? Todas estas cosas, claro, queríamos eliminar esa rigidez, la dependencia de estar anclado a algo, tal, pues por algo free floating, que estáis flotando en el cerebro, que lo pones, y se queda ahí, cierras y luego ya hablas desde fuera. Eso es un poco el dibujo animado, ¿vale? Eso con energía, o sea, con radiofrecuencia no se puede hacer. ¿Por qué? Todo lo que habéis ahora implantable, que es wireless, es por ejemplo, pues, que se recargue de forma inalámbrica o que recibe información de forma inalámbrica, es una lata de titanio, que es el material que se suele utilizar para implantar en humanos, así de grande, con marcapasos. ¿Por qué? Porque la radiofrecuencia, o sea, se atenúa con el agua, muchísimo. Por eso no funciona tu teléfono dentro del agua, ¿vale? O sea, cualquier cosa que metáis que requiere que sean ondas de radio dentro del agua no funcionan bien, porque toda esa energía, digamos, se atenúa en el agua. Entonces, para que funcione necesitas inyectar muchísima energía y tener antenas, por consiguiente, muy grandes. El ultrasonido es lo contrario. En el agua va de maravilla, el sonar. Entonces, el cuerpo humano es una bolsa de agua salada con huesos. Entonces, ¿qué te permite eso? De escala, hacerlo todo muy pequeñito y con muy poca energía, y por consiguiente, con una antena muy pequeñita, puedes tener ese mismo dispositivo, ese funcionamiento. Entonces, las simulaciones que hicimos, de hecho, la idea principal era con radiofrecuencia. Y enviamos a nuestros doctorandos a hacer una simulación, decir, va, chicos, ir y ver si esto funcionaría o no. Se pusieron a simularlo todo, volvieron y dijeron, esto es imposible. O sea, tamaño de milímetro o de por debajo de 1 milímetro es literalmente imposible. O sea, no puedes con radiofrecuencia. Y el proyecto murió ahí. Y a los 2 meses, a Michelle, a mi colega, tal cual, en el parking cuando iba por el coche en Berkeley conmigo, tuvo un momento ajá de decir, oye, y si miramos esto con ultrasonido, él es físico, empezó a pensar el ultrasonido sobre el líquido tal y cual, pusimos a nuestros estudiantes a hacer la misma simulación con ultrasonido y de repente dijeron, esto funciona. Y eso es un paper que tenemos en BioArchive, que es simplemente simulaciones donde ves que puedes escalar esto a 50 micras cúbicas, que en teoría funcionaría, o sea que recibiría suficiente información en ese tamaño para poder energizar lo que pongas aquí. ¿Y aquí qué tenemos? Pues puedes tener un circuito integrado muy simple y 2 electrodos para registrar lo que os enseñé antes con esos electrodos, ¿vale? Es lo mismo, pero también puedes poner lo que quieras. O sea, puedes poner un sensor de oxígeno, de presión, temperatura, un chip que haga estimulación eléctrica. O sea, acordaros que esto se convierte como en una fuente de alimentación en sí. Entonces, lo que es lo bonito, digamos, en este caso, de esta técnica, o sea, de esta tecnología, es que son 2 cosas. Es power and communication, o sea, energía y comunicación con ultrasonido. ¿Por qué digo comunicación? Porque tú le envías en lo que es el carrier, ¿ves? Esto es lo que está fuera, digamos, del cerebro o del cuerpo, y esto es lo que está dentro, ¿vale? Entonces, esto es el pulso ultrasonido, que es lo que energiza esto, y luego en el backscatter, en el eco, de vuelta, puedes codificar información. O sea, si no codificas nada, pues te vuelve el eco, pero el circuito puede, o sea, de la modulación de lo que está registrando, esa información viene ahí, entonces tú puedes reconstruir fuera la acción potencial o recibir información de diagnóstico de cómo está funcionando el dispositivo o lo que sea, ¿vale? O sea, la combinación de esas 2 cosas, energía y comunicación con ultrasonido, y no requerir ni baterías ni nada, y poder hacerlo tan pequeño, era lo que era en sí, lo que era disruptivo de esta tecnología, pero hablo de ámbito académico, ¿eh? O sea, lo que daba problemas muy interesantes ahora para solucionar en eso. A la vez empezaba el campo de Bioelectronic Medicine, que el gobierno americano empezó a financiar, ¿vale? O sea, quiere decir, la idea de que el cerebro está conectado por el nervio vago a todo lo que es la periferia y inerva todos los órganos. O sea, es no solamente el cerebro dentro del cráneo, sino que es el brain-body axis, ¿no? O sea, es un poco la visión más moderna de neurociencia, o sea, cómo influye el estómago, o sea, todos los aferentes del cuerpo al cerebro, ¿no? Pero cómo está todo conectado. Entonces, claro, al haber financiación en este campo, nosotros nos lanzamos directamente pues eso, a financiación pública en este campo que, aunque no fuera el cerebro, nos permitía demostrar la tecnología pues en nervios, por ejemplo. Que es lo que hicimos, que requiere un factor no tan grande. Aquí veis el paper, el neural dust en el nervio ciático de la rata, ¿vale? Esto es un poco la idea de con estimulación on and off, lo que veis aquí, la simulación de cómo funciona, ¿no? O sea, cómo envías la onda reflejada, y esto es lo que está registrando y cómo está reconstruyendo la acción potencial de lo que se está registrando en el nervio.
para verlo un poco más así, dependiendo del nivel de estimulación, lo puedes comparar con con la referencia, esto es con un electrodo de verdad, de referencia, el ground truth, con distintos niveles de estimulación, o sea que estimulas más arriba y registras acción potencial abajo del nervio o en el músculo, las dos cosas que hicimos, y aquí ves lo mismo con el neural thrust. ¿Vale? Entonces, cuando hicimos ¿qué pasó? Cuando hicimos esta demostración, digamos, este estudio, que se dio en Neuron en 2016, nos empezaron a llamar de todos lados, o sea, nos recibíamos emails de gente, oye, esto lo tenéis ya libre, o sea, disponible, se puede utilizar para esto y para esto y para esto, pero no solamente en ciencia, gente que hacía en el mundo de la alimentación, que tenían contenedores enormes de sopa y querían tener sensores por ahí flotando para medir cosas de temperatura o pH o lo que sea, o sea, nos dimos cuenta que era una plataforma, ¿no? Y ahí, ese es el momento en el que decidimos sacar esto fuera de la universidad, y esto se convirtió en IOTA Biosciences. Pero fue ese momento, o sea, hasta entonces, hasta que esto salió publicado, la motivación era desarrollar una tecnología trayendo los mejores estudiantes a trabajar con nosotros, que luego serviría para avanzar el campo. Pero hay un momento en que ves la utilidad de eso, o sea, dices, ostras, es que esto en muchos campos puede ser muy útil, y es cuando decidimos salirnos fuera y hacer la compañía que os he dicho, ¿no? Y donde yo estuve ahí trabajando hasta que la compañía fue adquirida por Astellas Pharma, y ahora, a día de hoy, digamos, está trabajando en 5 líneas de producto distintas. Una cosa sí os diré que es importante respecto a esto, que dirás, ostras, entonces ese tamaño tan pequeño, ¿en cuántas aplicaciones? No. Lo que mantiene la compañía ahora aplicada a humanos es la esencia de energía y comunicación sin cables, sin batería, en cosas muy pequeñas. Pero luego, cuando tú vas a aplicaciones por el cuerpo humano, no te hace falta que sea 50 micras cúbicas. Con que tengas algo, por ejemplo, encima de un nervio o en un órgano del tamaño de un grano de arroz, de varios milímetros, eso es ya un tamaño increíblemente pequeño comparado con lo que hay en el mundo de empresas como Medtronic o Boston Scientific, lo que es la tecnología médica implantable hoy en día, ¿vale? O sea, quiero decir con esto que cuando uno ya va al FDA americano para pedir permiso para poner esto en humanos, lo primero que te dicen, que es lo que nos dijeron a nosotros, todo eso está muy bien, es muy bonito, pero nosotros somos el FDA y nos gusta simple y aburrido. Nos lo repitió, simple y aburrido. Quiere decir, lo que funciona lo más simple posible para poner en un humano, cuanto más simple mejor, aburrido de que ya estás cansado de verlo porque lleva toda la vida haciéndose, usándose, y por lo tanto sabes que funciona y no es peligroso. O sea, es minimizar riesgos. El objetivo no es que sea más pequeño, más canales, porque entonces... No. Si lo vas a poner dentro del cuerpo humano, tal. Entonces, es un proceso muy interesante, lo que es el mundo académico, donde vas a lo imposible de mostrar, mira, tengo el chip más pequeño del mundo, que tal y cual, y cuando vas a ponerlo realmente en el ámbito clínico, eso no es una prioridad. De hecho, es un showstopper, ¿no? Que dicen como, primero ve a lo que necesitas de verdad. En fin, es camino 1. Os he dicho 2 aplicaciones, ¿no? Esta es la primera. O sea, de cómo salió, y os lo he contado de verdad, con total sinceridad, no, esto no era una cosa que habíamos pensado para luego lanzar la compañía, jamás. Trabajábamos en algo, había un problema, cómo lo solucionamos, y además tenemos estudiantes, y de repente sale esto, y el mundo también nos hablaba, o sea, recibíamos interés de la gente de fuera preguntando, y al final dices, oye, esto parece que tiene interés, hablas ya con gente que sabe más, y dices, vamos a por ello. Vale. El otro, que es, ¿os acordáis? Si esto está solucionado, ¿para qué? ¿No? Entonces, y aquí tenéis ejemplos, ya diría obsoletos, 2013 y 2012, pero que es que da igual, porque en este campo ha mejorado, pero tampoco os creáis que estamos ya a nivel de poder hacer esto como lo estoy haciendo de natural, ¿no? Pero que es, si tengo esto solucionado, ¿para qué me sirve, ¿no? Entonces aquí veis 2 pacientes con distintos tipos de lesión, de ictus o lesión de médula, aprendiendo a controlar uno de estos brazos, ¿vale? Pues para beber o llevarse un trozo de chocolate a la boca. Y veis un poco el problema, ¿no? O sea, podéis ver lo que es o sea, el vaso medio lleno, medio vacío. ¿Veis el potencial de esta tecnología? Pero a la vez lo que queda por hacer, ¿no? Eso es un poco en aquella época. Ya os digo que ahora está avanzado a otros niveles. Este es un paper de Gregoire Courtine, el que os comentaba antes, utilizando, o sea, que es el referente mundial en lo que es estimulación para que el miembro inferior pueda recuperar el movimiento, pero en este caso además lo está combinando con un BMI que está sensando la intención motora, es para coordinar el gait, para que la forma de andar y el estimulador sea más biomimético, ¿no? O sea, más de
vaya más en conjunción con lo que el paciente haría para andar, en vez de ser una cosa autónoma que te haga andar. O sea, él con el control mental, digamos, está llevando el estimulador que le permite andar. Vale. O sea, tenemos 45 y 15 de discusión, ¿no? Vale. Las voy a seleccionar. Bueno, esto es lo que os contaba. Esto es mi laboratorio, un poco una transparencia que resume lo que hicimos a nivel de ciencia, no de desarrollo tecnológico, ¿vale? Con electrofisiología, con imagen de calcio y en monos, ratas y ratón. El paradigma es el mismo, excepto que en mono es visual, el que habéis visto, y ahora os pongo esto, y en roedor lo tradujimos a espacio auditivo porque es más fácil con ellos trabajar, que el cursor es como un cursor que sube o baja el pitch, la frecuencia, ¿no? Pero lo que veis aquí, esto es el paradigma que utilizamos en mono, el hacer esta tarea con el pensamiento, ¿no? O sea, llevar el cursor al medio y cuando paras ahí te sale una diana en uno de 8 sitios posibles y se tiene que ir ahí, cruzar, y entonces cada vez que hace del centro hacia afuera, correcto, en un tiempo definido le da recibe un poco de zumo de frutas, ¿no? Esto es digamos, la tarea con la que, poniendo electrodos en el cerebro y en otros sitios, aprendemos ese aprendizaje de cero, que lo veis ahora, a este nivel. Te permite esto es un poco, si digo, el resultado más interesante de esta línea de investigación en mi laboratorio que salió fue el efecto de la consolidación de lo que llamamos la memoria motora, ¿vale? Que es como un plug and play, lo que os decía antes, aprendes a jugar al tenis y no tienes que reaprender cada vez, sino que coges la raqueta y te vas y juegas, o te subes al coche y ya vas automático, ¿no? Lo mismo, o sea, esa adquisición de esa destreza, de ese skill, nos preguntábamos si eso era posible en este espacio del BMI, es decir, que de tabula rasa, de elegir 100 neuronas en un sitio arbitrario y hacerle que el mono aprenda esa tarea, si aparece lo que veis aquí detrás, en esta animación, que es el engram, ¿no? El mapa neuronal de cómo estas neuronas se han ido adaptando hasta aprender a dispararse de una forma concreta, que no era como se disparaban al principio, para poder controlar esto, ¿vale? Y esto aquí lo tienes resumido, ¿vale? Ahora ya con datos de verdad, esto eran día 1 a día 20, las mismas neuronas. Esta parte del estudio no la controlamos nosotros. Esto es, asumiendo que podamos tener la calidad de registro tan buena que podamos registrar de las mismas, en teoría, neuronas de día a día, en vez de cada día neuronas distintas, si eso fuera así, nos preguntábamos, con las mismas neuronas y el mismo decodificador, como decir, el mismo modelo de la médula, el cerebro del mono podría aprender y consolidar ese aprendizaje en vez de cada día tener que reaprender, sí o no. Entonces, esto, si tienes suerte y te salen registros muy buenos, dijimos, a por ello, porque teníamos lo que visteis ahí en esa otra transparencia, ¿no? O sea, una calidad de registro muy buena. Entonces, lo que vimos fue aquí, en negro, veis la curva de aprendizaje, ¿vale? O sea, día 1, día 19, vais viendo cómo el mono va haciendo la tarea mejor y cuando llega, la hace ya perfecta siempre. Y esto es lo que ocurre, esto es comportamiento, y esto es espacio neuronal. Neurona 1 a neurona 15, que eran las 15 neuronas que teníamos. Aquí veis lo que se llama el tuning, ¿vale? La preferencia de disparo hacia el movimiento de dirección de la mano. En caso, esto es una cosa que, digamos, descubrió Georgiopoulos en los 80, que era ver cómo neuronas de M1 tenían preferencia de disparo dependiendo de la dirección de la mano del mono cuando se movía, ¿no? Entonces, por consiguiente, si registrabas con suficientes neuronas, podías reproducir todo el espacio. Pues lo que veis aquí de 0 a 360 grados, en rojo es la neurona 1 donde tiene su preferencia de disparo y la neurona 15 lo tiene ahí, ¿vale? Al principio del aprendizaje, esto es un poco, aunque el mono lo haga mal, pues obtener esta curva aquí, y esto es lo que veis, ¿vale? Lo ordenas, digamos, por color, así para que se vea fácil, y si luego ves en el día 14 y en el 18, o sea, por aquí, veis el cambio que hay, ¿no? O sea, correlación muy baja, es muy distinto, esto es el shift, esto es la plasticidad que ha habido, estas neuronas todas han cambiado como su forma de disparo para poder hacer la tarea perfecta. Lo que es muy interesante es que de ahí al final el mapa no cambia. O sea, una vez se aprende, el mono utiliza ese mapa cada día. Ese es el plug and play. Al principio de la sesión, cada día, hace ese recall de eso que había aprendido y las neuronas se reagrupan, o sea, se reestructuran así. Estas son neuronas que controlan el brazo del mono el resto del día. Pero cuando el mono está en la silla haciendo la tarea, digamos, con el cerebro solo, utiliza otra forma de disparar esas neuronas.
ese es el resultado realmente de esto, y los controles que hay en el estudio que demuestran que no se olvida de esa memoria, es resistente a interferencias y muchas cosas más. Es muy interesante y es lo que te permite pensar, bueno, esto en el campo de la aplicación clínica puede ser muy interesante, ¿no? Porque uno aprende a controlar ya el brazo robot y con el tiempo se hace mejor y no tiene que estar reprendiendo cada día, o sea que ves el camino a la utilidad que tiene, ¿vale? Vale, pues voy a saltar directamente todo esto. Esto es una charla más larga. Aquí, para que veáis el aprendizaje ahora desde el punto de vista de cuando vas readaptando el algoritmo, que es la otra parte. Hasta ahora solo se ha hablado de cómo el cerebro se readapta, ¿no? Y el algoritmo está fijo, o sea, estático. Pero ¿y si a la vez pudieras adaptar ese algoritmo, ese decodificador, en tándem con el cerebro para que el sujeto aprendiera más rápido, incluso pudieras aumentar el performance, ¿no? El funcionamiento? Tienes que tener cuidado porque si lo adaptas muy rápido se convierte como en uno persigue al otro. O sea, el cerebro se adapta al algoritmo, pero el algoritmo se está adaptando al cerebro. Entonces al final es un espacio complicado, ¿no? Pero si lo haces bien, aquí lo que demostramos es con un poquito de adaptación al principio, en el día 1, y dejándolo fijo para que el cerebro aprenda a controlarlo. ¿Veis ¿Veis la tarea que os he enseñado? ¿Vale? Día 1, primer ensayo. El mono es incapaz de hacer un solo ensayo. Esto es la dificultad, para que veáis la dificultad. O sea, está intentando, él sabe la tarea, sabe cómo funciona, pero en modo manual. Pero en modo BMI no lo ha hecho. El mismo día, después de hacer una readaptación del algoritmo, que luego os puedo contar, empecé a ver ya cómo empieza a adquirir control. Es capaz de iniciar el primer ensayo y obtener el primer target, ¿no? Pero veis todavía cómo le cuesta estabilizar el cursor y llegar. Pero ya está haciéndolo. Día 3, como os enseña, ¿no? Manteniendo el mismo algoritmo, veis que el mono ahora ya, aunque le cuesta tiempo, pero va a todas. O sea, ya es capaz de, digamos, hacer todo el espacio de las 8 dianas y realmente está haciendo 100% casi correcto ya. No, lo está haciendo. Pero, pues y el día 13, después de practicar más, mirad ahora. Eso es el vídeo que habéis visto antes. ¿Veis la rectitud y velocidad de los ensayos, ¿no? O sea, cómo ha aprendido de no saber ni cómo controlarlo, hacer eso. Esa es la ventana que nosotros observamos. Eso es el aprendizaje de 0 a 100. Que puedes decir, vale, pero es un cursor en 2D, sí, pero lo importante es que para 100 neuronas que tienes, veis la dificultad de no poder hacerlo a poder hacerlo bien. Eso es lo que queremos ver, qué circuitos forman parte de ese aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y de todo esto, para acabar ya, sale el único estudio que tengo en mi laboratorio no invasivo y en humanos, que es solamente de mi laboratorio, que no sean colaboraciones, y es ya postdocs que venían con la idea ya un poco también, como os decía, que el campo está muy maduro en neurotecnología y muy bonito para hacer cosas, ¿no? O sea, para salir y hacer compañías y aplicarlo en humanos. Y este chico, Emanuele de Formento, me decía, no sé si quiere ir a trabajar a tu compañía o a tu laboratorio. Al final lo puse en el laboratorio, pero en una parte separada del resto, donde lo que saliera de ahí se lo podía llevar él si quería y montarse su empresa y tal. O sea, que era como a caballo entre academia y startup, ¿no? Y la pregunta que él tenía, que es muy interesante, era, si en vez de neuronas miramos ahora motoneuronas en el músculo, donde hay un dogma de que, digamos, se reclutan dependiendo de la fuerza que hagas para contraer un músculo, y se reclutan en orden, la 1, la 2, la 3, ¿vale? O sea, lo que veis aquí, color coded, motor 1, 2 y 3, si pudiéramos con un sensor de electromiografía de alta resolución, pero que es totalmente no invasivo, que te lo pones aquí en el brazo, y puedes, digamos, hacer la separación de esas motoneuronas, si esas las utilizas como si fueran neuronas para hacer la tarea esta de un BMI, de un center out, como lo que habéis visto, es capaz el sujeto de aprender a controlarlas para controlar en X y en Y, incluso en Z, en lo que es parar en la diana, o no. ¿Vale? Porque claro, porque si están ya realmente el dogma los muchos que hay en neurociencia, es real tal cual, no puedes, porque va en orden. Aquí estamos diciendo que los vas a hacer todos ortogonales, 1, 2 y 3, de forma arbitraria, y ahora igual la 3 se tiene que activar antes que la 1, etc. Y efectivamente pueden, y esto es el estudio que salió aquí, en Journal of Neuroengineering, pero es que antes de esto salió, lo pusimos en bioRxiv, y esto es la conexión ahora con la empresa, lo que os decía. Al ponerlo en bioRxiv, el mismo día le contactó David Susilo, que estaba en Stanford con Shenoy, y en Columbia antes con Larry Abbott, pero que decidió irse a Google y de ahí acabó en Meta, en Facebook, haciendo
neurotecnología y cosas, pero en la empresa, no en la academia, ¿no? Y él y su equipo vieron el resultado y le llamaron para que les diera una presentación, y a las 2 semanas este chico estaba trabajando ya en lo que ahora es Meta, ¿no? En el Reality Labs con este grupo. ¿Por qué? Este grupo Facebook acababa de adquirir Control Labs, que es otra compañía que salió de Columbia también, que de forma totalmente no invasiva, con brazaletes así como el que veis aquí, pero anclado en Deep Neuroscience. Quiero decir, antes de esto había otras empresas que hacían a Kinetic y otras que tenían así también como brazaletes, todas se fueron al garete, o sea, ninguna consiguió nada, ¿no? ¿Por qué Control Labs fueron disruptivos? Porque estos chicos eran doctorandos en Motor Neurobiology, o sea, neurociencia del sistema motor en Columbia, entendían el sistema perfectamente y tuvieron la idea de, utilizando técnicas de IA y, bueno, sensores, pero que tampoco eran tan, o sea, cosas de otro mundo, era un brazalete con EMG aquí, un poco inferir la actividad de esas motoneuronas que no están registrando, o sea, hacia atrás, inferirla y poder controlar dispositivos un poco sin tener que activar el músculo de la mano, o sea, sin tener que teclear, digamos, haciendo mínimo intención de movimiento, por ejemplo, controlar un teclado, o sea, incrementar tu número de grados de libertad de control. Eso es un poco la idea. ¿Qué es lo que Facebook, por ejemplo, está buscando ahora pues, para interaccionar con el metaverso, etcétera? ¿Cuáles van a ser los dispositivos con los que se actuará? Y ahí acabó Emanuele. O sea, os he puesto un ejemplo de una compañía emergente, una startup pequeña, o de una de las big tech companies, pero lo mismo, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esa aplicación? Pues anclada desde lo que es Deep Neuroscience, que es, pienso, algo muy interesante. Y nada, deciros, bueno, que ya para acabar, en el ámbito este de neurotecnologías no invasivas, lo que es Wearable Neurotech, hay como 3 lugares específicos del cuerpo humano donde vais a ver todo esto. Uno es muñequeras, brazos, o sea, digo, relojes como el Fitbit, o lo que habéis visto ahora, una muñequera que te sensa actividad ahí. Y luego también, por supuesto, las gafas, que ya tienes las Ray-Ban de Meta. No tengo contrato con ninguno de estos, no estoy vendiendo nada, estoy diciendo lo que podéis encontrar por ahí, que esto antes era el Google Glass, pero ahora está mucho más avanzado. Entonces, aquí es un sitio muy obvio donde podéis tener muchas cosas y sensores aquí también en la partida de la gafa, o los AirPods, ¿no? O sea, ir registrando actividad eléctrica en el canal auditivo, o sea, el EEG. Entonces, mientras estás oyendo tu música o cualquier cosa, puedes tener control muy limitado, pero control. Esa es la idea. O sea, es el trade-off, no tienes que hacer neurocirugía, implantar 200 canales, etcétera. Tienes algo, pero que te sirve para hacer algo. O sea, ese es un poco hablo del campo ahora de productos de consumo. O sea, la neurotecnología, digamos, ahora tiene como dos ramas muy diferenciadas. Una es la clínica, que es la principal, la más importante, lo que habéis visto ahora, pero la que está saliendo, que ya está permeando, digamos, fuera, que es la de productos de consumo. Por supuesto, no invasivo. Y con esto paro. Muchas gracias. Y nada, hablamos con el final. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Cuando hablas de... la vez BCI más simple, cuando hablas la neurona aprende y cambia su respuesta, ¿se sabe exactamente qué ocurre? ¿Cuál es el mecanismo? Depende de la dopamina, es una cosa volicional, entonces igual está metida la corteza premotora. ¿Cómo funciona? No, la pregunta es muy buena. O sea, la pregunta de Rafa de cómo aprende esa neurona o esas neuronas, acordaros que estas que os enseña es el output del cerebro hacia afuera para controlar el dispositivo y lo elige de forma arbitraria el experimentador, o sea, nosotros decimos, estas 10 o estas 100 son. Ahí vemos cambios plásticos. La pregunta es, ¿qué promueve eso? O sea, ¿cómo llega eso ahí, digamos, ¿no? O sea, ¿qué circuitos del cerebro, qué áreas son necesarias y facilitan eso? Y eso es la rama, o sea, esa pregunta es la que me llevó a la colaboración con mi amigo Brie Costa en el roedor. Por eso hicimos el modelo este del mono al roedor, porque en el roedor puedes meter más técnicas, hacer manipulaciones genéticas, etc. Lo tenía ahí, pero no he tenido tiempo. Pero aquí está. Esto. La pregunta esa nos dio la motivación es esta. Hay una recompensa. Esta. Este es el circuito, o sea, los circuitos, digamos, de la corteza a los ganglios basales que vuelven a la corteza, que son necesarios en las tareas de motor natural. Aquí nos preguntamos, ¿son los mismos circuitos los que se necesitan para aprender estas tareas
no naturales, estas tareas protésicas del BMI o no. Entonces, adaptamos la tarea al formato acústico, y aprenden, esto es coherencia early and late learning de córtico striatal, como los papers de Angrerio, o sea, en tareas de mono haciendo esto de forma natural, ves esta emergencia de la coherencia de las neuronas de la corteza que proyectan al estriato, ¿no? ¿Vale? A los gánglios basales. Y ves que hay una coherencia ahí muy fuerte. Entonces, utilizando unos ratones, unos knockouts que tenía Rubin en su laboratorio, que lo que hacen es inhiben las NMDA currents, lo que es la plasticidad en estas proyecciones córtico-estriatales. Si eliminas la posibilidad de que haya plasticidad en el estriato, el ratón, o sea, no aprende. Esto es early and late y el control aprende. Quiero decir, a tu pregunta, en este primer estudio concluimos que el estriato y la proyección córtico-estriatal está involucrada y es necesaria que haya plasticidad ahí, o sea, que de donde vienen ya las señales dopaminérgicas al estriato, cuando el mono está aprendiendo es necesario para que el mono o el roedor aprenda esa tarea. O sea, el primer paso fue ver eso, que hay una analogía a los circuitos necesarios para el aprendizaje de motor learning natural, no protéstico, ¿vale? O sea, las mismas. Luego, la continuación de estos estudios y un modelo computacional al final, lo que tenemos un poco toda la historia de cómo, de todas las neuronas que se activan al principio, al final el animal lo restringe solo las que tú has seleccionado más o menos para el control. O sea, al principio se activan muchas más en la corteza, pero a raíz de cada ensayo de estos córticos striatal loops, digamos, se va reduciendo y acaba más saliendo, o sea, con más plasticidad y activación las que tú has seleccionado. Es el efecto de Fetch en una, pero en un ensamble, digamos. Pero a nivel de ¿qué facilita eso? Plasticidad en las neuronas estriatales que reciben proyecciones de la corteza, desde el frontal al occipital lobe, o sea, todo lo que son el frontoparietal, quiero decir, el loop este, corteza. ¿Y hay algún sitio en el cerebro donde sea más fácil obtener esto? Porque, por ejemplo, ¿por qué no meter los electrodos en el estriado en vez de en la corteza? Bueno, no, o la misma pregunta de ¿por qué no lo pones en la corteza visual, en V1? Ese fue el estudio de Ryan, que es precioso, que está aquí, perdón, aquí está. Y dices, con esta plasticidad, ¿dónde acaba, no? O sea, a la pregunta también de Rafa, yo te diría, ponlo en el lóbulo frontal que está designado para acción. Aunque no sea M1, tenemos mucho espacio en lo que es prefrontal córtex. Hay como mucho real estate donde puedes a lo mejor poner algo y no notas ningún cambio, mientras que en un área motora o sensorial igual sí que notas disrupción o lo que sea. Y dices, vale, pero, o sea, ¿dónde acaba esto? O sea, realmente esto es un bucle, como un bloque, o sea, de aprendizaje en todo el cerebro, el neocórtex o no. Entonces nos fuimos al sitio más extremo, a la corteza primaria visual. Entonces, y el estudio está hecho para demostrar que, o sea, que la rata y el ratón no están aprendiendo esto con sacas o mirando la luz, no. En la oscuridad sale igual, aprenden la tarea auditiva que habéis hecho, pero controlando con neuronas de V1. Y ahora con optogenética puedes suprimir eso. O sea, primero, en el Allen Institute, en el Atlas del Allen Institute, por ahí supimos que había proyecciones directas de V1 estriato, que lo necesitamos para poder testear esto. Porque si no hubiera, pues no podemos hacer el mismo análogo de donde estamos en M1. Pero entonces lo que hicimos fue al JAWS, que es este tipo de una opsina, y cuando lo enciendes con suficiente tiempo, inhibe la actividad de esas neuronas. Entonces puedes ver el ratón que está haciendo la tarea, y cuando enciendes luz, un suficiente número con 50% de los trials, ¿ves? Aquí lo veis. El control aprende la tarea. El JAWS, con el dedo 50% no puede. Y cuando lo eliminas, o sea, cuando dejas de encender, hace la tarea. Con V1, o sea, que es ya el extremo. O sea, el mensaje no es V1 es un área perfecta para controlar un BMI, en absoluto. Pero era un poco más para ver si estos circuitos son canónicos. Estos córticos striatal circuits realmente da igual, o sea, es como un bloque para aprendizaje en el cerebro que luego acaba siendo más motor o más sensorial, pero que al final es todo lo mismo, ¿no? Ese aprendizaje. Pues ahí lo tienes. Yo tenía una pregunta. A ver, 1, 2, 3. No, digo en orden. 1, 2, que viste. Que es más de una. O sea, sobre lo que están hablando ahora, no sé si queda muy afuera, que igual en el aprendizaje tú decías que a los monos le están dando jugo, una recompensa, que en el fondo eso hace que que haya un valor, entonces que haya mayor aprendizaje. Igual esa dopamina que genera esa recompensa me imagino que también influye, aunque sea en el estriado más ventral, que haya mayor plasticidad quizás en el otro estriado. O sea. Sí.
A ver, esto es de aquí salió un campo, o sea, una postdoc mía, Nuria, que ahora está en Alabama, miró exactamente eso, a diferencia de que o sea, poniendo electrodos, dorsal ventral straight, empiezas ya a mirar todo el efecto de lo que es reward y tal, pero el mensaje en la charla de hoy es lo que facilita esta plasticidad es dos cosas. Feedback, que no lo he dicho explícitamente, pero que es importantísimo, o sea, el bucle cerrado, ya sea feedback visual en el mono o auditivo en el roedor, o sea, el ver cómo lo estás haciendo, que permite al cerebro hacerlo mejor, calcular el vector de error y hacerlo mejor en el siguiente ensayo, y el refuerzo. Sí, si no va a emplear energía en la tarea. Feedback and reinforcement, eso es un poco los dos ingredientes necesarios para este tipo de aprendizaje. Claro. No, la pregunta me quedé pegada en el neural dust, ¿se llama? A ver, porque me dijiste que era fluido, entonces... ¿Qué era qué, perdón? Que como que flotaba en el cerebro, que es como mantequilla un poco. Entonces, me surgen dos preguntas. Uno, a ver, primero, ¿cuánto dura el implante? Porque si uno quiere estudiar, por ejemplo, algo más a largo plazo y se puede mover en el cerebro, me surge el problema de cómo lo localizas con el tiempo, uno. Y segundo, es que no sé cuál es la frecuencia de sampleo que tiene, no sé si va a ser alta, pero porque como tiene pocos electrones, pocos canales, uno o dos, si es una frecuencia de sampleo baja además, es muy difícil identificar, hacer un clustering, un spike sorting bueno como para poder identificar neuronas y poder seguirla. Entonces, seguirla con movimiento. Digo, respuesta a las dos. Recordar, la aplicación para poner el cerebro, o sea, el dibujo animado, la fantasía era, pones como partículas de polvo y abres el cerebro, pones, cierras, o las pones, las dejas ahí y pones miles, las que quieras. Resolución, pues, o sea, para ir al grano, ¿no? O sea, por frecuencia, por sampleo y tal, ningún problema, eso no es el problema. O sea, puedes tener las que quieras y son tan pequeñas que acaban siendo del tamaño de lo que era un electrodo, como mínimo como lo que os enseña yo ahí, ¿no? Es decir, ¿y la frecuencia de sampleo que...? Estamos hablando de megahercios con el 30 kHz. No, 30 kHz es lo que utilizas en el equipo para hacer eso, pero lo que estás sampleando con el ultrasonido es mucho más, o sea, te sobra, quiero decir, que por eso no te preocupes. El problema no es ese, el problema es que para humanos, o sea, eso lo veíamos como sería increíble que eso fuera así. El problema para estudiantes que vengan, se pongan a trabajar con este tipo de preguntas. En el mundo real, de momento, aplicaciones así no hemos hecho ninguna. Está todo para cosas de la periferia, medir la presión en el ojo, con gente que tiene glaucoma, le implantas un sensor de presión pequeñito. Buenísimo. Por ejemplo, ¿vale? Pero para la aplicación que, hasta donde os puedo contar que IOTA está haciendo el cerebro, que es un DBS para Parkinson, no es de ese tamaño, pero es increíblemente más avanzado que lo que ves de Medtronic. ¿Pero por qué? Porque yo me he dado cuenta luego hablando con neurocirujanos, algo de mucho sentido común. ¿Cómo le vas a poner a un ser humano en el subthalamic nucleus un neural dust pequeño así flotando y lo metes dentro? Y si eso se infecta o si eso ocurre algo, ¿cómo lo sacas? Si algo ocurre con el DBS de Medtronic, haces y te lo llevas. Y te pones con una cuchara y metes, no. O sea, si lo piensas, no tiene sentido, es lo que nos decía el FDA, simple and boring, ¿no? Nos decían, esto de innovar. Entonces, es la diferencia entre un proyecto académico, que te imaginas que tienes 1 millón de partículas de polvo en el cerebro, pues sí, pero puede ser la cosa más intratable, o sea, y loca y sin sentido del mundo. O sea, que si se mueve mucho. Pues si se mueven, pues si se infectan, ¿cómo lo controlas, cómo lo sacas? Pero en otros sitios, o sea, de repente el momento pivotal de que aparecen todas las enfermedades autoinmunes, que es lo que trabajamos nosotros, por ejemplo, con la compañía, que regulando la actividad del neurio esplénico, que inerva el bazo, donde salen todas las citoquinas y todo lo que te baja la inflamación, cuando tienes Crohn's o artritis reumatoide, eso está desestabilizado, pero si estimulas justo ahí, a la entrada del bazo, en el nervio esplénico, que eso lo hicimos en 600 roedores, controlas las citoquinas que bajan la inflamación. Y ahí no se mueve, ahí lo fijan. Ahí está más fijado. Claro, ahí lo enganchas, eso como has visto lo de la rata, le pones una cosita atada al nervio esplénico, lo pones por la laparoscopía, haces así, citoquinas en circulación en sangre, te baja la inflamación. ¿Entiendes? Eso es una cosa, mira, lo tienes que sacar, lo puedes sacar, es de un factor ya que lo puedes buscar. O sea, eso ya es práctico para el ser humano y tiene muchas ventajas de lo que hasta ahora son estimuladores en el vago, que el problema es que aunque estén aquí más fácil de poner, producen dolor, al estar arriba de todo lo que es la cadena, te afecta el ritmo cardíaco, todo, porque estimulas todos los órganos. Si vas al final de la cadena, pero a 15 centímetros dentro del torso, que es, o sea, dices, para cualquier otro estimulador grande es una locura, para el nuestro, no, ese era el sweet spot, ¿no?
base de otro material que tiene ese efecto como grafeno o algo. Ya, pero da igual, un cirujano nunca te va a decir, no, si yo quiero sacar eso... Hay más preguntas. Sí, vale. Luego seguimos. No, pero es muy buena. Había dos por ahí. Bueno, mi pregunta es al respecto de esa MBI que ponéis en la corteza motora primaria, en la región del brazo. Lo primero, ¿encontráis pequeños movimientos cuando el mono está haciendo la tarea? Y lo segundo, ¿de alguna forma habéis comprobado que se mantiene la función correspondiente al movimiento del brazo en esa corteza? Muy buena pregunta. Las dos. No sé si ese aprendizaje podría disrumpir esta función y que se moviera a otra región o se mantiene. Mira, no voy a explicar la transparencia porque me llevaría mucho tiempo, pero ese es el paper. Te lo voy a resumir, pero no voy a ir a los detalles por el tiempo. Pero ese es el paper que tu segunda pregunta está en ese paper. Pero voy a la primera primero y luego a la segunda. La primera, ha dicho, si te he entendido bien, si veíamos movimientos del mono. Vale. Eso, desde el primer día, cuando yo era postdoc, nos lo preguntaba todo el mundo. El mono está haciéndolo así. Si la tarea fuera de una dimensión, puedes decir, sí, si hago así, la neurona se dispara y si es solamente una dimensión, la tarea, de aquí a aquí, lo puedes controlar. Cuando ya son dos, tu cuerpo se convierte como un joystick, ¿no? Tendrías que empezar a aprender target 1, target 2, con el pie target 3 o algo así, por decirlo. Lo que ves en el mono, hay monos que se quedan así y se dan cuenta que hay una desconexión y tal, y aprenden a hacerlo así, y otros que intentan buscar de forma aleatoria eso, pero tú puedes demostrar después que eso no controla, o sea, que no se lo están controlando así, es imposible. Y si subes la dificultad un poco a la tarea, ya te lo carga, o sea, ¿vale? Además de eso, hicimos en su día, ya no se hace más porque se demostró registros de EMG mostrando que los que no se movían, o sea, ¿vale? O sea, no están haciendo overt movement como estrategia para controlar eso. Ni con los ojos, que dice, esto no está controlando los ojos, no. ¿Vale? Eso es la pregunta 1. La pregunta 2 nos motivaba mucho eso, es decir, estas neuronas controlan el brazo natural normalmente. Si el mono está haciendo la tarea en BMI y a la vez le hicieras mover el brazo para hacer otra tarea simultáneamente, ¿habría disrupción y sería el BMI al garete o no? Y el resumen es este, al principio, o sea, si lo haces esa disrupción cuando el mono no ha adquirido esa plasticidad con las dos tareas, o sea, de aprender a controlarlo, el performance baja. Al final, básicamente, o sea, ves esos savings, esa capacidad de... La tarea era la más difícil de todas. Mientras hace el BMI, hace una tarea de fuerza. Las tareas de fuerza, de empujar, digamos, es una tarea muy fácil para hacer que toda la M1 se encienda, como quien dice, ¿no? Entonces, es una disrupción brutal. Y es lo que hicimos. O sea, tarea simultánea, BMI manual, demostrando que el performance apuntaba. Pero motivada por esa pregunta, es decir, tienes que conseguir que ese mapa neuronal del BMI coexista con todo lo que hacen esas neuronas para controlar el cuerpo, si no, no sirve para nada. Había otro. Hola, José, muchas gracias. Muy buena la charla, me ha gustado mucho, porque soy profesor de Ingeniería Electrónica y Ingeniería Biomédica, entonces esto es mi campo. Y ya te he comentado en una ocasión que estoy siguiendo tu trabajo y lo presento a los alumnos durante varios años ya en la asignatura, se llama Ingeniería Neurosensorial. Entonces, mi pregunta es, curiosidad primero, ¿qué ha pasado después de haber pasado la empresa a la farmacéutica o ya no sé qué es? ¿Qué ha pasado con este implante y dónde está ahora y cuál es el futuro? Y una segunda más, has dicho que con el brazalete, si lo he entendido bien, con el brazalete de EMG puedes con mínimo movimiento detectar deseo de teclear alguna letra. ¿Podemos extrapolar esto a otros campos? Por ejemplo, detectar deseo de hablar, por ejemplo, imaginar habla. Vale, muy buenas. A ver, la primera... Perdona, se me ha ido la primera. ¿Qué ha pasado con el Sí, sí, lo he comentado antes y hasta donde os puedo contar, pero es importante porque es la relación de el foco académico fancy y ciencia ficción a producto de consumo médico, o sea, Medical Device Company, ¿no? Es decir, la compañía está desarrollando 5 líneas de producto, esto en Medical Technologies es 10 años hasta que sale el producto, ya, ahora mismo en esos van en el año 5 o 6, hasta que tú lo veas, que dices, mira, Astellas ha sacado tal, ¿vale? Son aplicaciones, como he dicho, por ejemplo, pues para medir, o sea, para controlar inflamación por estimulación en un órgano, presión en un ojo, glaucoma,
Hay una que es para el cerebro, pero que no tiene el factor que os he enseñado de un milímetro, ¿vale? O sea, pero sigue siendo increíblemente avanzado y disruptivo comparado con el status quo. Es decir, tú ya mantienes en la esencia, cuando ya eres una compañía de verdad que busca aplicar esto en humanos, buscas dónde está el nivel mínimo de riesgo, pero que también te permita el avance para que luego puedas hacer un avance sobre lo que ya existe, ¿no? Es decir, vale, pues más pequeño, wireless, tal y cual, pero aún así que no tengas el problema del que hablábamos, que si el DBS se me queda ahí perdido, pues que, al menos que tenga un hilito que lo pueda sacar, ¿no? Por decir un ejemplo tonto, pero tu respuesta en 5 líneas de producto ahora mismo, eso está tirado. Pero como en Pharma es un recorrido de 20 años, pues imagínate, esto es de 10, pero... ¿vale? Lo otro... sí, el habla. A ver, mi respuesta rápida te diría, no, en principio, aquí. Aquí... No, pero has dicho que... Ah, no, el habla aquí sí, el habla... Bueno, me imagino que ayer Rafa pondría las... Ah, vale. De forma invasiva, por supuesto. Para el cerebro hay estudios ya. De no invasiva, con el poder de la IA empiezas a ver ya resultados muy interesantes. Con el EEG y con el LLM, con muchísimos datos de esa persona, puedes empezar a ver predicción de lo que quieres decir de forma puramente no invasiva. Aquí para el habla no lo haría porque en principio, o sea... Ya, vale. Sí que hay, o sea, es un campo... Busca trabajos de Edward Chang, de UCSF, ese es el referente mundial en eso. Bueno, pues muchas gracias, José. Gracias a todos. Y volvemos a y media.